¿Alguna duda de lo que veníamos trabajando, de cómo se plantea la constante de equilibrio, qué cosas no entran en la constante de equilibrio y eso? ¿No? ¿Todo en orden? Profe, yo tengo una duda A que ver, me surgió. Creo que era en el segundo problema, en el segundo problema del segundo video, cuando te da la constante para que vos despejes la X, el chabón lo que hace antes de hacer el cálculo, saca la molaridad y a partir de eso saca la X. Yo si, por ejemplo, uso los moles en la constante y después con ese resultado lo resto y saco la molaridad, ¿estaría mal? no, cuando vos planteas la constante tiene que ser con molaridad, ¿sí? Claro. Dice que tenés cierta cantidad de moles y te dice que es en 1 litro, bueno, esa es la molaridad. Pero si te dice que es en otro volumen que no es 1 litro, hay que calcular en 1 litro y después recién a calcular la constante. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio para que ustedes lo hagan, a ver si, que seguramente corresponde a uno de los del video, a uno de los que han visto en un video, así que vamos a ver cómo les sale. Vamos a ver, dijo un ciego y se ha llevado la pared por delante. Bueno, Veamos. El apunte de ustedes, vamos a ver de qué se trata, lo pasamos. Vamos a poner acá. Estamos. Esto es lo que ya habíamos estado trabajando. Déjame que me fije acá. Esto de la presión, el KP, no lo vamos a ver. Me estoy viniendo a la hoja 143. Y vamos a ver acá. A ver, vamos a leer un poquito lo que dice esto, porque acá hay un par de conceptos que están piola. Características del equilibrio. ¿Quién tiene ganas de leer y vamos a ir comentando? yo leo, no tengo drama. Dale. Bueno, característica del equilibrio. De lo anteriormente visto se puede deducir. Yo me acerco a la cámara porque estoy en el celu. El estado de equilibrio se caracteriza porque sus propiedades macroscópicas, concentración de reactivos y productos, presión de vapor, etcétera, no varían con el tiempo. Bien. Dice 2. El estado de equilibrio no intercambia materia con el entorno. Si la descomposición del carbonato cálcico, trio- trioxiocarbonato y B de calcio, Y B no, DACO3, trioxocarbonato 4 de calcio. Eso sería claro. una forma de nombrar al carbonato de Sí, sí, calcio. Listo, qué nada, flojo. no pasa nada. Y ahí tenés la reacción. Si se Sí. hiciera en un recipiente abierto, ¿qué pasaría? Dice, como vemos en la figura, nunca se alcanzaría el equilibrio, pues el CO2 gaseoso se escaparía. Bien, o sea que para que una descomposición esté en el equilibrio, se logre el equilibrio, se acuerdan que yo les había dicho que en las descomposiciones no se lograba el equilibrio, si es en recipientes abiertos. En recipientes cerrados podríamos lograr el equilibrio porque si hay gases, en este caso va a ser el dióxido, se va a poder lograr porque no se va a escapar, ¿sí? Después, ¿qué significa esto de, ahí es donde dice que no intercambia materia con el entorno? ¿Ustedes vieron ya en física termodinámica? Sí. Sí. Sí, Bien, ¿cómo se llaman esos sistemas en que no intercambian ni materia ni energía con el medio? Sistemas cerrados, ¿era? Claro, sistemas cerrados, ¿sí? Isotérmicos. Sistemas adiabáticos también se dice. Ah, sí. Claro, bueno. Y dice que el estado de equilibrio siempre se va a caracterizar por las propiedades, y dice ahí en el punto 1, no varían con el tiempo, o sea que no importa, si ya llegó al equilibrio y nada lo saca del equilibrio el sistema, no importa que pase 1 hora, 5 minutos o lo que sea, va a tener esas propiedades de concentración, la presión y demás, que no va a cambiar. ¿Estamos? O sea, esto es teórico, estos son aspectos teóricos. Así que el equilibrio, una vez alcanzado, si nada lo saca del equilibrio, no importa el tiempo que pasa, el sistema permanece en el equilibrio. Punto 2. Un sistema en el equilibrio no va a intercambiar materia y energía con el medio. ¿Estamos?
Punto 3, ¿qué dice? El equilibrio es un estado dinámico en el que se producen continuas transformaciones en ambos sentidos a la misma velocidad y por eso no varían sus propiedades macroscópicas. Así, si en el ejemplo de descomposición del CaCO3 sustituimos una pequeña parte del CO2 por otra igual, pero marcada con C a la 14, Carbono al ser 14. carbono 14, al ser radioactivo podemos hacer un seguimiento en el que las moléculas se encuentran. Al cabo de cierto tiempo observaremos la existencia de K14 CO3. O sea, Esto bien separado. un carbonato de calcio hecho con carbono 14. Eso es lo que Carbono 14. Bien. ¿sí? El carbono 14 es un isótopo del carbono, ¿sí? Entonces, bueno, el equilibrio dinámico, ¿qué quiere decir, Agustín? ¿Dónde está? Equilibrio dinámico. Espérate. Quería decir que Mira, ahí había tenés la reacción. Suponete que fuera esa reacción. Flecha doble, KO más CO2. Bien. ¿Qué sí. quiere decir que es un equilibrio dinámico? eh, que es un equilibrio, pero que se rigen produciendo reacciones. A ver, ¿alguien más que diga a qué se refiere con eso del O sea, equilibrio? como que no es estático. Si fuera estático, ¿qué ocurriría? Se mantendrían iguales. No. Estático significa que está quieto y Ah, significa que se está moviendo. Quiere decir que pasa la reacción de izquierda a derecha a una cierta velocidad y de derecha a izquierda a la misma velocidad. La velocidad de formación y la de descomposición es la misma. bien. ¿Sí? La pregunta es, si el recipiente estuviese abierto, habría seguramente una reacción química y no habría un equilibrio. Entonces no vamos a tener velocidad directa y no vamos a tener velocidad inversa. Hay una descomposición y se acabó, no se logra el equilibrio. ¿Estamos? ¿Se Sí, sí, entiende esto perfecto. acá? ¿Qué Sí, quiere decir perfecto. el equilibrio dinámico? Sí, profe. Bien. Seguimos con el otro. ¿La temperatura? ¿Sigo leyendo yo? Sí, dale. Bien. La temperatura es la variable fundamental que controla el equilibrio. Así, por ejemplo, a 450 grados, la constante de equilibrio para la formación del HI es 57, sea cual fuere la concentración de las especies reaccionantes, y a 425 grados vale 54,5. Bien, ¿esto qué te sacas en conclusión de esto? Eh, que está diciendo que contra el equilibrio. Está hablando en principal de la temperatura y que, pero por eso no entiendo. O sea, a 450 empieza la constante, pero después No, dice, lo que te dice es que el valor de la constante de equilibrio a sí. 450 tiene ese valor. Pero si yo le cambio la temperatura, la constante de equilibrio tiene otro. Ah, o sea que quiere decir que la constante de equilibrio depende de la temperatura. Así es, tal cual. Bien, Y si yo te digo, la bien, constante de equilibrio depende de las sí. concentraciones de las sustancias, Se me cortó de vuelta, perdón. si las constantes de equilibrio depende de las concentraciones de las sustancias. Eh, Dijimos, no, no depende de las. No, No, muy no bien. depende. Espérenme un momento porque mis perras se escaparon afuera y ahora las desgraciadas quieren entrar, así que les voy a abrir la puerta. Bueno. Se fue, digan pene. Cállese, 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 cállese. Listo, ya se pegó la mija. Por Dios, estas perras. Están aburridas mis perras.
No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Los perros. Sí. Dios y la Virgen. Bueno, entonces la constante de equilibrio es lo que se sabe decir en termodinámica, es una función de estado. A lo mejor ese concepto lo han trabajado también con Andrés. Las funciones de estado no dependen del camino que recorran, sino que dependen de los estados iniciales y finales y fundamentalmente de la temperatura. ¿Sí? Sí. Kc corresponde al equilibrio expresado en una forma determinada, de manera que si se varía el sentido del mismo o su ajuste estequiométrico, varía también el valor de la nueva constante, aunque su valor esté relacionado con el anterior. Bueno, o sea, Kc depende de la estequiometría de la reacción. Si yo cambio la estequiometría, va a cambiar la constante de equilibrio. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que yo, supongamos que tengo un sistema que está en equilibrio. Lo tengo en equilibrio. Y yo a ese sistema en equilibrio le cambio, por ejemplo, la concentración de alguno de los reactivos. ¿Se alejará del equilibrio? Y sí, Bien. Sí, claro, se va a alejar del equilibrio. hay que meter. Exactamente. Y entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a querer volver al equilibrio. Y para volver a restablecer el equilibrio va a hacer alguna modificación en estas velocidades o se va a desplazar a la izquierda o a la derecha, que es lo próximo que vamos a ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver en la carpeta el problema número 2. Así que lo vamos a ir resolviendo en la carpeta y me van a decir cómo lo vamos a resolver ese ejercicio. Profe, perdón que te interrumpa, pero al URL se le cortó el wifi y nos pidió si no podíamos grabar la clase. ¿Vos no lo podés grabar o alguien lo sube? Sí, lo grabamos, ningún problema. Dale, gracias. Bueno. Ya Entonces lo vamos tengo a hecho, ir lo tengo copiando hecho, ese David, lo tengo ejercicio. hecho, vamos. A ver, ahí ya. ¿Hace falta que, ¿Cómo? hace falta que lo copiemos así como está o podemos ir haciéndolo directamente? Pueden hacerlo, recuerden en qué hoja estaba después, ¿no? Perfecto, dale. ¿Qué Bien. problema era? Es hidrógeno, Primero, bro. yodo, para El primero de los formar dos videos. ioduro de hidrógeno. Gracias. Una vez que tengan el ejercicio más o menos copiado, hecho. yo lo voy a sacar de acá y voy a abrir una pantalla para que lo vayamos resolviendo entre todos. O le sacan una foto con el celu como para tener el enunciado, después lo copian en la carpeta. ¿Puedo ir a la pizarra? Por mí sí. Por mí sí. Bueno, me voy a la pizarrita en blanco y lo primero que tenemos que hacer es copiar la. ¿Cómo es la reacción entonces? La reacción sería H2 más I2, con flechitas, y HI con el 2 adelante para equilibrar. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer la tablita esa que nos sugieren siempre en el video, que dice que sería lo que tengo inicialmente, lo que va a reaccionar y lo que voy a tener en el equilibrio. Uy, ahí qué lío. Ahí va. Muy bien. ¿Qué dice que tengo inicialmente entonces? 0,500 de hidrógeno y yodo. Muy bien, entonces vamos a ponerle las cantidades, 0,500, 0,500 y de yoduro de hidrógeno no tengo nada. ¿Cómo se pondría lo que reacciona? Profe, una pregunta. Sí. No entiendo por qué siempre pone el 0,500 y no 0,5. Ah, es lo mismo, porque tiene dos cifras significativas.
pero ese sería 0,5. Ah, listo. Y dice que el recipiente tiene 1 litro, o sea que ya sería la molaridad, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bien, ¿cómo pongo lo que reacciona? Con X. Ahora Como lo de los X. el hidrógeno sería X. Bien, muy bien. Como no Ahí, sabemos X. Y como Bien. reacciona Dos por 2, positivos. serían 2X. 2X. Bien, y después entonces, en el equilibrio, ¿cuánto voy a tener? 0,500 menos X. X Claro, los y moles 0,500. iniciales menos 0,500 X. Y de acá voy a tener 0 que tenía inicialmente más 2x. Muy bien. Vamos a plantear la constante ahora. ¿Cómo se Ok. Sería HI al cuadrado sobre H2 por I2. Muy bien. Ok. Vamos abajo ahora, vamos a, esperen que voy a buscar esto. Ahí voy. Ahí está. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos. Deberíamos reemplazar la K porque tenemos Bien. 2x al cuadrado dividido, como tengo 0,5 por 0,5, matemáticamente sería el 0,500 menos x elevada al cuadrado. Ahí estamos. Sí. Sí, tenemos K, ¿o no? Tenemos Sí, K. tenemos un ¿Cuánto valor. vale K? 54,3. 54,3. O sea que yo ahí podría sacar, ya voy a ir sacando el x, 54,3. Y acá hay un recurso matemático que si ustedes vieron el video, dice cómo se hacía. Lo de la raíz. Sí. Ahí está. Esto es como que estos dos cuadrados los pone todo dentro del mismo cuadrado. 2x dividido 0,500 menos x y eleva todo al cuadrado. Claro, para así después pasa la raíz Le directamente. permite sacar como raíz del otro lado. Entonces ahora le va a quedar raíz de 54,3 igual a 2x dividido 0,500 menos x, que esto está como si fuera todo junto entre paréntesis, ¿no? No está separadito. Entonces después, ¿qué hacemos? Me queda, ¿cuánto es la raíz de 54,3? 7,37. 7,37. Bien, 7,37. Y si yo paso este denominador multiplicando, me queda 0,500 menos x, como haciendo propiedad distributiva, igual a 2x. Entonces, ¿qué queda ahí? Ahí hay que aplicar distributiva Sí. y quedaría... perdón. O sea, hay que multiplicar por 7,37. 0,500 Claro. por 0,500, si no da mal, da 3,68 Sí, Sí. da eso. menos 7,37x igual a 2x. Paso el 7,37 para el otro lado sumando, ¿verdad? Entonces me quedaría 3,68 igual a 2x más 7,37x. O sea que directamente me quedaría 9,37x. ¿Cuánto vale x? Pasa dividiendo el 9,37. Ahí va. O sea, 0,393. perfecto. Cero coma 0,39. igual a 0,39.
Ok, si ya sé que al principio yo tenía 0,500, entonces yo voy a saber ahora las cantidades. Me vengo acá arriba a lo que tenía inicialmente. Déjate marcar. Si ustedes se fijan, acá arriba tenía 0,500 menos x. Como x vale 0,39, ¿cuánto vamos a tener? Podemos ir sacando los valores. ¿Cuánto van a ser concentraciones en el hidrógeno? En el hidrógeno y el yodo, 0,107. Perfecto. Y en el último sería 0,786. Perfecto. Porque lo puse con 3 cifras. Eso. Bien. ¿Ven que no es difícil esto, no? No, hay que saber el procedimiento. Claro. Es siempre Es lo que eso. lleva tu tiempo, pero Claro, cuando le agarras la mano, vas. sí, tiene más matemática que otra cosa esto. Exactamente. Bueno, voy de nuevo al apunte. ¿Dónde tengo el apunte de ustedes? Quinto, sexto, ¿lo ven ustedes? Sexto sociales, no. La Pero profe, ahora no. a ver, tercero, nomenclatura de orgánicas, sexto naturales, acá estamos. Ahí está. Bien, vamos, sigamos avanzando. Acá habíamos estado trabajando. Bien. De acá nosotros vamos a hacer solo ese ejercicio 2. Después lo de abajo ya viene con KP, olvídense. De acá, ¿a dónde pasamos? Ya le digo a dónde pasamos, porque acá viene todo de KP y eso nada vamos a ver. Vamos a ver cómo se modifica el equilibrio, que quiero ver el principio de Le Chatelier. Esto nada, o sea, acá. Página 149. Acá. Factores que modifican el equilibrio. Ley de Le Chatelier o Le Chatelier. Y esto vamos a ver, esto es todo teórico. Qué suerte, no vamos a hacer ejercicio. Bien, si ustedes tienen su apunte y pueden leer y enseguida comentamos la página 149, si no yo lo dejo acá abierto, pero acá es como que están el efecto del volumen, de la presión, de la temperatura, después está la concentración, ¿ves? Más abajo la concentración, entonces vamos a poner la ley de Le Chatelier, quiero que la copien a la ley, y vamos a poner cuáles son los factores que modifican el equilibrio. Temperatura, concentración, presión. Profe, ¿podés aumentar un poco el coso? Porque no veo mucho. Bien, Por favor. acá. Veamos ahí. Gracias. ¿Querés leer? A ver. ¿Yo? Sí. Bueno. Existen diversos factores capaces de modificar el estado de equilibrio en un proceso químico, entre los que se destacan la temperatura, la presión, el volumen y las concentraciones. Esto significa que si en una reacción química en equilibrio se modifican la presión, la temperatura o la concentración de uno o varios de los reactivos o productos, la reacción evolucionará en uno u otro sentido hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Esto se utiliza habitualmente para aumentar el rendimiento de un proceso químico deseado o, por el contrario, disminuirlo. Si es una reacción indeseable, que interfiere o lentifica la reacción que nos interesa. La influencia de los tres factores señalados anteriormente se puede predecir de una manera cualitativa por el principio de Le Chatelier, que dice lo siguiente.
Si en un sistema en equilibrio se modifica uno de los factores que influyen en el mismo, temperatura, presión o concentración, el sistema evoluciona de forma que se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestar dicha variación. Bien, paremos ahí. A ver, ¿qué entendiste vos? ¿Qué entendiste de esto? Que si se modifica la presión, la temperatura, la concentración de los reactivos, va a cambiar el producto, digamos, sería algo así. El sistema está en equilibrio. Yo le cambio algo de esto, o por ejemplo, está a 400 grados. Entonces, yo lo que hago es, le bajo la temperatura al sistema. Entonces, el sistema va a querer volver a restablecer el equilibrio. ¿Se entiende esto? Va a querer volver a restablecer. Entonces, ahí depende la reacción, va a ver para dónde se va a desplazar. Si yo hago algo sobre un sistema que está en equilibrio, el sistema que va a hacer va a contrarrestar esa modificación. Es como si vos pensás, esto siempre lo relaciono y lo hablé con ustedes en su momento cuando veíamos el tema del COVID. ¿Qué hace el cuerpo, el sistema inmune? Yo estoy sano y tengo una noxa y que me invade. ¿Qué hace mi cuerpo? Intenta restablecer el estado de salud. Bueno, exactamente lo mismo hace un sistema en equilibrio. Intenta contrarrestar esa modificación que yo le hice. ¿Estamos? Perfecto. Sí, sí, sí. Ok, Ahora sí, perfecto. ¿qué dice el principio de Le Chatelier? Que bueno, que todo sistema va a estar en equilibrio y si yo lo modifico, el sistema va a reaccionar en contra de eso, tratando de restablecer el equilibrio. Ni siquiera hace falta que ustedes se lo aprendan tal cual está acá. Es como para que lo entiendan, que sería el principio o la ley de Le Chatelier. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la temperatura. Bien. Resulta que ustedes en física habrán visto que hay sistemas que son exotérmicos o otros que son endotérmicos. Claro. Sí. Bueno, entonces, acá al costadito está explicadito un poquito esto del exotérmico y el endotérmico. Y cuando yo lo simbolizo, voy a simbolizar cuando libera calor con cierto signo y cuando absorbe calor con otro signo. Por ejemplo, en este caso, en la reacción de formación del amoníaco, ¿cómo influirá un aumento de la temperatura en el rendimiento? Yo tengo acá la reacción nitrógeno más hidrógeno que va a estar en equilibrio con amoníaco, delta H menos 46 kJ por mol. Bien. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué significa el signo menos? ¿Que se consume o se va? Que libera calor. Esto es exotérmico. Muy bien. Exotérmico. Entonces analicemos. Cuando aumenta la temperatura, el sistema evoluciona hacia la izquierda. Bien. ¿Por qué? Yo tengo un sistema que ya, cuando se forma el amoníaco, libera calor. Y yo a eso, a su vez, le aumento más la temperatura. Eso no lo va a favorecer al sistema para que forme más amoníaco. Si yo a su vez le aumento la temperatura, ¿qué va a querer hacer el sistema? Deshacerse de esa cantidad de calor que yo le estoy aumentando. Si le aumento la temperatura, hay más cantidad de calor, ¿no es cierto? Claro. Bien, entonces, si ya la reacción de por sí libera calor y yo digo, cabeza dura, bueno, le voy a aumentar más la temperatura. Bueno, el sistema no le voy a favorecer la formación de amoníaco si yo le aumento la temperatura. Porque si yo le aumento la temperatura, el sistema lo que va a hacer automáticamente es desplazar el equilibrio hacia la izquierda, es decir, formar menos amoníaco. Va a intentar desarmar amoníaco, porque si de izquierda a derecha esta reacción tiene un delta H negativo, al revés va a ser positivo. ¿Se acuerdan que eso ya lo deben haber visto con física, verdad? No me acuerdo, pero se entiende. Claro, si yo tengo una reacción que... ay, espérate, acá hice cagada. Uy, estaba grabando, sí, dije una mala palabra.
Dios. No pasa nada. Bueno, entonces, si yo acá tengo un delta H, este delta H que es negativo, significa de que libera calor, libera. Si yo le aumento la temperatura, no favorezco la formación del amoníaco, si yo aumento la temperatura. Al contrario, cuando yo aumente la temperatura, el equilibrio se va a ir para allá, para que la baje a la temperatura. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, a ver, ¿y qué pasaría al contrario? Si yo quiero hacer que produzca más amoníaco, ¿qué le harían ustedes? Le baja la temperatura. Le baja la Le bajo la temperatura. temperatura. Entonces, vamos a hacer como reglas generales. Si el sistema es exotérmico, un aumento de temperatura, el equilibrio se va a desplazar a la izquierda. En un sistema exotérmico, o sea que el delta H es negativo, el aumento de temperatura desplaza el equilibrio a la izquierda. Yo escribo signos, pero ustedes después redactenlo, ¿no? Y si es endotérmico, o sea que el delta H es positivo, el aumento de temperatura lo va a desplazar hacia la derecha. ¿El aumento o la disminución de la temperatura? En el endo. Ahora dije en el endotérmico. ¿Te ubicás? Sí, sí. Ah, bien. Digamos que acá tenemos como una doble jugada, ¿no es cierto? Porque en el exotérmico, si yo quiero desplazarlo hacia la derecha, en este, si quiero desplazarlo hacia la derecha, lo que tengo que hacer es sí bajar la temperatura para que vaya hacia la derecha. Y en el ¿No te parece, Jere, endotérmico, a esta hora? si yo bajo la temperatura, Un poco tarde, che. va a desplazarse a la izquierda. No, hija de puta. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí. Trate de no aprendérselo de memoria, sino de razonarlo. Es decir, si yo ya tengo una reacción que de por sí libera calor, bien, y yo le aumento más la temperatura, bueno, no voy a favorecer que se siga produciendo más. Porque lo que va a hacer el sistema es tratar de bajar la temperatura. Y si va de izquierda a derecha y libera calor, bueno, se va a desplazar al revés para bajar el calor que yo le acabo de aumentar. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, sí. Bueno, ok, vamos a ver. Veamos ahora el caso de la presión. La presión solo va a influir en sistemas que sean gaseosos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Por las atmósferas. Claro, porque si un sistema que está gaseoso, yo estoy hablando de la presión en atmósferas, entonces la presión no afecta ni a los líquidos, ni a las soluciones acuosas, ni a los sólidos. Un cambio de presión no cambia o no afecta a sistemas líquidos, acuosos o sólidos. O sea que una variación de presión solo va a modificar sistemas gaseosos. Por ejemplo, este sistema que tenemos acá, el del nitrógeno, que son todos gases, un cambio de presión sí lo va a modificar. Y la regla práctica es la siguiente, chicos. Bien fácil. Ya lo vieron ustedes. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión? ¿Cuál es la relación con el Te va a preguntar volumen? todo ahora. Presión y volumen, ¿qué ocurre? Disminuye el volumen si aumenta la Ahí presión. va. Si yo aumento la presión, disminuye el volumen.
Y el sistema se va a desplazar hacia donde yo tengo menos moles. Ahora lo anoto. O sea que si yo tengo un aumento de presión, va a disminuir el volumen. Entonces se desplaza el equilibrio a donde tengo menos moles. Veamos el caso que veíamos ahí del amoníaco. Por ejemplo, en los reactivos, ¿cuántos moles tenemos en reactivos? ¿4? Bien, 4. ¿Por qué van a ser 4? Porque uno de nitrógeno, Sí. 3 de hidrógeno y uno de nitrógeno. Perfecto, son 4. Y del otro lado tengo, ahí no está equilibrado, mira vos. Ya lo vamos a equilibrar. Son 2. Acá iría un 2, ¿no es cierto? Bien, entonces, en este caso, para un aumento de presión, ¿para dónde desplaza el equilibrio? Y en este caso para la izquierda. No. ¿A dónde tengo menos moles? No, para la derecha, para la derecha. Ah, bien, entonces, pregunta de prueba. En el sistema, formación de amoníaco, en el sistema N2 más 3 de H2, en equilibrio, bla, 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 bla. Un aumento de presión favorece la formación de amoníaco. ¿Qué dicen? Correcto. Bien, Verdadero. bien. Y si yo bajo la presión, es exactamente al revés. Bajo la presión, aumenta el volumen y se va a desplazar a donde hay más moles. O sea, el volumen el volumen es inversamente proporcional a la presión. Siempre. O sea que el aumento de presión siempre va a ir a donde hay menos moles. Una bajada de presión a donde hay más moles. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Y vamos a ver las concentraciones. ¿Qué pasa con las concentraciones? A ver, a lo mejor ustedes pueden deducirlas. La variación de la concentración de cualquiera de las especies que interviene en el equilibrio, dice acá, no afecta en absoluto el valor de la constante de equilibrio. No obstante, el valor de las concentraciones de las restantes especies en el equilibrio sí se modifica. Así, volviendo al caso anterior, una disminución del amoníaco, retirándolo a medida que se va obteniendo, hará que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Es decir, que si yo quito amoníaco en este sistema, ¿por qué se va a desplazar hacia la derecha? Para equilibrar y tener igual producto que tenían. Exactamente. Si yo quito amoníaco de acá, el sistema va a querer formar más amoníaco para restablecer el equilibrio. ¿Y qué tendría que hacer yo para que se desplazara para el otro lado? Quitar reactivos. Podría ser. ¿Y si agrego reactivo? No. Si agregas reactivos, ¿no se produciría más amoníaco? Así es, muy bien, fantástico. Okay. Fantástico. ¿Se entiende esto? Claro. Sí. Bien, esto es como medio un juego de palabras, pero bueno, esa es la onda. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Ok. No voy a darles más de este apunte, es esto lo que vamos a trabajar, o sea, el planteo de dejo de compartir esto, vuelvo de nuevo al aula y nos ponemos, a ver, espérate que no estoy viendo acá. Profe, una pregunta como para que, claro, o sea, si uno cambia las concentraciones iniciales, eso no afecta a la constante de equilibrio, pero si las cambian el equilibrio sí afecta. Exacto, porque si vos las cambias las concentraciones iniciales, el sistema todavía no logró el equilibrio. Entonces va a lograr ese equilibrio de acuerdo a las concentraciones que tenga y a la temperatura que vaya a tener el sistema. Ahora, una vez que el sistema ya está en el equilibrio, yo le cambio algo,
el sistema va a querer volver al equilibrio y para eso va a desplazar la ecuación hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Perfecto. Bien. Escuchen, yo lo que voy a hacer, vamos a ir poniéndonos de acuerdo. El viernes que viene, el día del Troesma, no tenemos clase. Así que free day. Y el 18 tendríamos los orales. El 18 tendríamos los orales con algunos grupos y otros grupos, René lo va a tomar el 24. Ahí. Ok. Bien, entonces yo lo que voy a poner para que hagan ustedes como tranquilos, algunos ejercicios como de autoevaluación de esto, y lo voy a hacer con la misma modalidad que lo hice con el sexto social. En lugar de tomar una prueba puntual en un día con el estrés que se agarran y toda la mar en coche, yo voy a generar esta actividad, ustedes la hacen cuando les quede cómodo, 2 intentos, 3, lo que sea, y cuando nos juntemos vamos a trabajar sobre eso y ustedes me van a explicar cómo lo resolvieron, es decir, cómo dar cuenta de cómo se resolvió, porque me parece como es más válido eso y que no estén ahí estresados en ese momento. ¿Qué les parece? O sea, es como lo que hicimos la clase pasada, más o menos, que vos nos habías dejado ejercicios y los charlamos acá en clase. Sí, pero lo que pasa es que vamos a hacerlo ya después con digamos, más formal. Yo te voy a decir, a ver, Sofi, explica esto, explica aquello. Ok. ¿Cómo resolves esto? O sea, voy a ir como de a uno y a medida que van aprobando, se van yendo. De uno. Ok. Igual, Perfecto. acá hay Bien. varios de ustedes que en función de las tareas, por ejemplo, el otro día vi la actividad que había hecho Pía, que había hecho Mauricio, que yo voy, digamos, teniendo en cuenta incluso la participación en clase, las preguntas, me doy cuenta quién está enfocado y está orientado y quién está como muy perdido. Entonces, bueno, la idea Bájate el mía Connie es Gastón. que aprendamos de esto y, bueno, podamos ir sacando estos temas y liberándonos, porque ustedes también están con otras actividades, la facu y demás. Puto todo, Así. puto todo. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, por el momento, estas actividades que yo vaya a hacer, las voy a dejar abiertas, y esto que hagamos, digamos, de oral, seguramente va a ser después de que terminemos con René. Ok. Ok. Genial. Ok. Van a tener tiempo de hacerlo. Y bueno, listo, queridos. Bueno, Genial, profe. profe. Bueno, Dale, perfecto, profe. Profe, nos vemos. Creen una sala, culiao. Ya.